estamos agradecidos con el Señor, hermanos, que nos concede ya estar en la hora 7 de Epístolas Generales. El tema es Santiago, capítulo 1 y 2. Vamos a ver algunos temas de esta carta. Algo importante de Santiago, hermano, es que es hermano de Jesús. Literalmente, ¿no? Usted ha visto en los evangelios que dice sus hermanos Santiago, José, Judas. Tenía 4 hermanos varones y no menciona a sus hermanas. Por cuestión religiosa en México se dice que, María fue permanentemente virgen, que hubo una especie como de familia muy especial para que nada más se le diera venida a Jesús, pero después hay mucho seguimiento con María. En nuestra cultura se da mucho la mariología, ¿no? Hay mucha adoración a ella y muchas cuestiones que son falsas, porque realmente la palabra de Dios dice que era una jovencita, posiblemente muy muy joven, cuando el Señor la escogió para que de ella naciera Jesús. Pero cuando nació Jesús y cuando vino ya el tiempo en que viniera la familia, José y María tuvieron hijos. Fue una familia normal y una cosa importante, que también no estaban siempre con Jesús. Usted se acuerda que cuando Jesús predicaba hay un pasaje donde dice que María y sus hermanos de Jesús vinieron a buscarlo y pensaron que estaba fuera de sí, así dice. O sea, literalmente es como estar loco, ¿no? Entonces hubo un momento en que María tampoco creyó. Era una mujer como cualquiera otra, no era así como entre los dioses y los hombres, era una mujer común y corriente. Y después parece que María y los hermanos de Jesús se integran en Hechos a la iglesia. Dice María, la madre de Jesús, y estaban ahí sus hermanos, ya convertidos a Cristo. Pero fue todo un proceso, ¿no? A lo mejor fue muy difícil realmente, imagínense ser hermano de Jesús, una cosa sorprendente, ¿no? Por supuesto es el Hijo de Dios y tuvo la manifestación que reconocemos en él a Dios, pero la familia en sí tuvo algunas situaciones donde no siempre estaban donde debían de estar. Tanto Santiago como Judas, el otro hermano de Jesús que escribe una carta muy cortita, Santiago y Judas son hermanos de Jesús, hijos de José y de María. Y una cosa importante, cuando no creían en Jesús, cuando no estaban en las cosas de Dios, es un tiempo, porque definitivamente rechazaban a Jesús. Incluso en los evangelios se dice que cuando estaba ahí en la cruz Jesús, María estaba cerca de la cruz y Juan, ¿se acuerda? El apóstol Juan, el escritor del evangelio, estaba ahí y Jesús le dice: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. O sea, como que se sustituyó Jesús para que Juan atendiera a María. Entonces, al parecer, los hermanos de Jesús ni eran creyentes ni tenían un buen testimonio en ese momento. Pero vemos la gracia de Dios porque después ya se convirtieron. Tanto Santiago como Judas, los otros 2 hermanos esperamos que también, pero ya fue una cuestión muy personal de la decisión de seguir al Señor o no. Pero Santiago es el segundo después de Jesús, porque incluso hasta la carta es más extensa, ¿no? Parece que era una presión y aparece en Hechos, cuando dice y Jacobo o Santiago. ¿Se acuerda que eran 2 maneras de decir el mismo nombre? Santiago o Jacobo, el menor es el hermano de Jesús, porque el mayor era el hermano de Juan, al que Herodes mató en Hechos 10, y dice que lo mandó matar y murió como mártir, el primer Santiago o Jacobo, que no escribió, nada más era un evangelista y uno de los que Jesús envió como los 12. Pero Santiago sí es el hermano de Jesús y escribe algunas cosas importantes. Y algo que tenemos que ver aquí, hermanos, es el equilibrio entre la fe y las obras. Por eso el tema es fe práctica, porque algunas personas piensan que la fe no se demuestra. Dicen, basta con que tú creas en el Señor y tú sabes cómo tienes la fe, pero no tienes que hacer nada. Nada más es que la gracia de Dios se derrama en ti y ya tienes la gracia y nada más. Y hay otras personas que dicen, es que hay que hacer obras. No podemos vivir sin obras, porque algunas personas como que se hacen inútiles. Nada más creen en Dios, pero ya no hacen nada, porque piensan que es como quitarle al Señor la gloria, o que están haciendo el trabajo de Dios o una cosa así. Y tenemos como esa contradicción, ¿no? Porque recuerda que Pablo decía, no es por obras. Muchas veces no por obras. ¿Qué obras? Las obras de la ley. O sea, eran las ceremonias. O sea, ya no circuncidar a un niño, o ya no hacer una ceremonia judía, o ya no estar pegado al templo de Jerusalén. Esas obras eran las ceremonias de las que Pablo habla. Pero Santiago habla de las obras como producto de la fe. O sea, lo que es el buen testimonio y el servicio a Dios. Entonces, un creyente sí necesita obras. No para salvación, porque no nos salvan, pero las obras son evidencia de que somos salvos. O sea, usted lo que hace para Dios no lo hace para ganar el favor de Dios, no lo hace para estar más cerca de Dios, lo hace porque ama a Dios.
Ya está tan cerca de Dios como se puede, porque Jesús con su sacrificio en la cruz nos acercó a Dios, ya estamos cerca. Pero ahora lo que hay que hacer son las obras para que nuestra vida sea práctica. Y es entonces que tenemos que tener algunas obras en las cosas de Dios, ¿no? Para que tengamos esto en las cosas de Dios. Dice el 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otra cosa que hay en la fe, hermanos, son problemas. En la fe siempre va a haber problemas, porque hay como una especie de prejuicio que tenemos las personas pensando que porque estamos en Dios ya no hay problemas. No sé, incluso si algunos han oído gente que dice, acepta a Cristo y se te acaban los problemas. ¿Será cierto, hermano? Pues no, ¿verdad? O sea, no es cierto. Acepto a Cristo y me da la gracia y el perdón. Los problemas siguen, posiblemente incluso más, porque como estamos contra el mundo, va a haber alguna oposición, va a haber burla, va a haber menosprecio, va a haber situaciones difíciles. Entonces, aquí Santiago dice que cuando hay pruebas, tengamos gozo. Esa es una gran diferencia con los cristianos que pensamos que cuando hay pruebas hay que estar afligidos. Por supuesto, la aflicción llega, ¿no? A todos nos llega la aflicción, tristezas, enfermedades, pérdidas, pero cuando llegan esas cosas, dice que tengamos nosotros la fe práctica. Tengan gozo cuando hay pruebas. Incluso usted cuando ve a un hermano o una hermana que está padeciendo en su vida cristiana, hay que orar con él, hay que apoyarle. Porque hay quienes como que piensan que la gente anda mal, ¿no? ¿Se han fijado en eso? Si alguien se enferma o pierde el trabajo, le dicen, es que andas mal con Dios. Seguramente Dios te está disciplinando. O sea, no es cierto. Los problemas van a llegar y dice aquí, tengan siempre la paciencia. Y dice, y la paciencia tenga la obra completa, 1:4, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. O sea que cuando vengan los problemas, hermanos, hay que desarrollar paciencia. Ahí es la gran clave como cristianos, ¿no? Paciencia es largura de ánimo. O sea, es no desanimarme, es que ya no dejar las cosas de Dios, ya no querer estar en las cosas de Dios, porque mucha gente llega a la impaciencia, ¿no? Ya no quieren esperar, están desesperados o ya están desesperanzados incluso, ¿no? Dice entonces, cuando ustedes están con pruebas, denle gracias a Dios y desarrollen la paciencia. ¿Qué tal si oramos por los hermanos? En vez de acusarlos de que andan mal porque hay problemas, mejor oramos para que Dios les dé paciencia. Y tengamos paciencia con ellos también, ¿no? A veces a lo mejor hay que acompañarlos, hay que orar por ellos para que la obra de Dios no se deje de hacer. Y luego dice aquí que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios. Sabiduría es aplicar lo que Dios nos ha dado. No es conocimiento. Conocimiento es acumular información. Sabiduría es cómo vivo. Entonces yo tengo que vivir de tal manera que sea de acuerdo a lo que Dios hizo en mi vida. La salvación, el perdón, la gracia de Dios, la palabra de Dios. Entonces yo tengo que vivir de acuerdo a esa sabiduría. Pero esa sabiduría no es popular. Esa sabiduría viene de lo alto y es de Dios, pero a la gente a lo mejor no le va a gustar. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Yo tengo una sabiduría. Cuando nos digan, tú eres diferente, qué bueno. Porque no somos como los no creyentes, ¿no? Es que tú eres diferente, reaccionas diferente. ¿Por qué te portas diferente? Bueno, porque tengo a Dios en mi corazón. A lo mejor es como un testimonio que la gente ve en nosotros algo diferente, ¿no? Porque si nos ven iguales que los demás hermanos, pues entonces no hicimos nada. Estamos haciendo exactamente como los no creyentes, ¿no? Luego dice ahí también, habla en 1:8, el hombre de doble ánimo. ¿Qué es el hombre de doble ánimo? Pues el que se desanima. Y este es un problema muy fuerte, hermano. Mucha gente en la iglesia se desanima por cosas que pasan. Decíamos cuestiones que a todos nos llegan a afectar. Y entonces ya no quiere estar en las cosas de Dios. Y a veces la gente de doble ánimo como que no permanece en las cosas de Dios. ¿Usted conoce a alguien inconstante? Lamentablemente sí. Todos conocemos gente inconstante, pero no quiere decir que porque es inconstante esté bien. O sea, el inconstante hay que orar para que llegue a ser constante. Y nosotros mismos, cuando no somos constantes, tenemos que aprender a hacerlo, porque es la única manera de agradar a Dios. La persona inconstante a la primera se desanima. Cuando hay problemas ya no quiere estar, cuando no se hace como quieren las cosas, pues entonces no colabora, no coopera, ya no contamos con ellos. Pero dice aquí, bueno, ustedes no sean inconstantes, porque el inconstante es una persona que no va a tener el fruto que debe tener. Luego dice el segundo tema, soportando las pruebas. Dice el 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios tiene preparado a los que le aman. O sea, las pruebas aquí son los problemas. Y fíjense que hay una cosa muy interesante. Es la misma palabra, prueba y tentación. Es la misma. ¿Cómo puede ser el asunto prueba y tentación? Bueno,
Es tentación, porque mi carne y el enemigo, el diablo, quien usted quiera, puede intentar que caigamos. O sea, esa es la tentación, algo que me hace daño, que me está perjudicando en mi carácter. Pero el mismo asunto, Dios lo puede usar para que yo supere, y esa es la prueba. Porque mucha gente fácilmente dice, estoy en pruebas. No siempre. O sea, toda la gente se enferma, toda la gente pierde el trabajo, toda la gente tiene situaciones difíciles. Eso no es prueba, son cosas normales de la vida. Pero cuando sí llega algo muy difícil de manejar, a lo mejor sí es una prueba. Pero ahí viene entonces la expectativa de que Dios nos puede hacer superar la prueba. A lo mejor nuestra carne quiere caer. Decíamos, el enemigo también tiene mucha tentación contra nosotros, pero Dios quiere que salgamos adelante. Entonces, cuando vengan las situaciones difíciles, yo puedo pasar la prueba porque estoy con Dios, en las cosas de Dios, puedo seguir adelante. Y luego dice el 1.13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Porque decíamos, es la misma palabra. Pero entonces la gente puede confundirse y decir, bueno, si vino algo en mi vida y yo quiero caer, Dios me está haciendo caer. Dice, no, Dios no tienta a nadie. Dios prueba. Dios ve cómo las cosas pueden ser buenas para su gloria. Y nosotros tenemos que aprender cómo esas situaciones tan difíciles sean para su gloria. Cuando pasamos las pruebas, hermano, nos fortalecemos. ¿Se acuerdan de Job? El caso clásico, ¿no? O sea, no estaba haciendo algo malo en su vida. Era un hombre entregado, con sus 10 hijos, próspero, no había ninguna situación muy grave en su vida. Pero cuando vienen las pérdidas, y ahí viene Satanás, no siempre vienen por Satanás, hay ocasiones en que sí. Tampoco siempre Satanás se presenta delante de Dios. Allí en Job aparece 2 veces, ¿no? Cuando se presenta con Dios, con los hijos de Dios. Acuérdense que por eso algunos se confunden, ¿no? Es la única vez que a los ángeles se les llama hijos de Dios, es la única. Las demás veces los hijos de Dios son los judíos o los cristianos, nada más. Pero ahí dice, vienen los hijos de Dios y se presentan con Dios. Y Satanás entre ellos. Y le dice Dios a Satanás, ¿ya consideraste a Job, qué hombre tan íntegro, tan entregado? Y dice Satanás, bueno, ya le has dado de todo. ¿Cómo no va a seguirte si le has dado todo? Pero si le quitas todo, vas a ver si no blasfema contra ti. O sea, Satanás siempre es así como miserable, como destructor, ¿no? Y la segunda vez también, cuando dice, le quitaste todo, pero no tocaste su cuerpo. Y le dice Dios a Satanás, está bien, toca su cuerpo, pero no toques su alma. O sea, nuestra alma nunca la puede tocar Satanás, nunca. Nuestro cuerpo sí. Enfermedades y pérdidas, ¿no? Situaciones difíciles, pero nuestra alma no. O sea, es mi decisión. Si yo me dejo caer en el pecado, me regreso al mundo o hago lo malo delante de Dios, es mi decisión. Satanás nunca puede decidir por nosotros, es mi decisión. Pero sí podemos tener pruebas y situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces, cuando vengan las pruebas, hermano, hay que superarlas en las cosas de Dios. ¿Cuál es la causa de mis caídas? La concupiscencia. Dice el 1.15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este versículo es muy clásico porque quiere decir concupiscencia, la inclinación por lo malo. Eso es la concupiscencia y todos la tenemos. Aún estando en Cristo, hermano, Dios nos bendice y nos ama, pero hay concupiscencia. Tengo una tendencia a cosas muy malas. Por eso tengo que batallar, que orar, que estar ayunando, que estar buscando la palabra de Dios para poder ver esas cosas como Dios quiere que las vea. Porque ahí van a seguir. Aunque estemos en Cristo, la concupiscencia está allí. Entonces decimos, bueno, es mi deseo de cosas, placeres indebidos, cosas que no están bien delante de Dios y tengo que batallar con eso. Que no nos sorprenda que vengan esas cosas, ¿no? Porque tenemos las cosas de parte de Dios. Ahora, luego viene un segundo tema, hacedores de la palabra. Por eso decíamos, la fe práctica. Si crees en Dios, lo tienes que demostrar con cómo haces las cosas, ¿no? Porque dice ahí, bueno, 1.21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Otra vez, las pruebas de situaciones difíciles, hermanos, hay que desechar la inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Lo malo. Es lo sucio, ¿no? Inmundo, ¿a qué le suena inmundo? Sucio, ¿no? Algo muy sucio. O sea, hay cosas muy sucias en nuestra vida todavía o alrededor nuestro. Esas cosas hay que desecharlas. Y dice, y toda abundancia de malicia. La malicia es como una mala intención. Malicia es desear algo malo y como ocultarlo. ¿Usted conoce gente maliciosa? Que no lo dice abiertamente, sino que como que lo oculta.
Hay una intención mala, pero parece que no es tan mala. Incluso hay gente que es muy amable, ¿no? Hay gente que es muy accesible y detrás de la intención quiere dañarnos. O hay una cuestión pues tremenda de pecado en nuestra vida también. Todos también tenemos una cierta malicia. Entonces tenemos que batallar con esto. Batallar con la inmundicia y con la malicia, porque siguen presentes. No en los demás, en nosotros mismos. Siempre tengo que batallar con mi propia malicia. O sea, ¿en qué estoy con una mala intención? ¿En qué tengo un doble ánimo? ¿En qué no estoy haciendo bien las cosas de Dios? Es en esa parte donde Dios quiere que nosotros pues superemos, que estemos siendo transformados, ¿no? Y luego dice 1:22, que sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Quiénes son los oidores? Los que no obedecen. Hay gente que ha escuchado el mensaje del Evangelio y no obedece. Porque, bueno, sí lo he escuchado. Alguien le predicó, vio, leyó cualquier cosa y escuchó el mensaje, pero no quiere obedecer. Entonces, un oidor olvidadizo, dice ahí, es alguien que no está haciendo las cosas de Dios. Pero la persona que oye tiene que ser buen hacedor. Entonces, algo muy dramático que dice aquí Santiago es que hay personas que se engañan a sí mismas. ¿Quién es alguien que se engaña a sí mismo? Alguien que no se da cuenta de que está mal y lo va a seguir haciendo. Porque dice ahí, estas personas oyeron y no obedecen y siguen haciendo lo malo y se sienten como que están bien, se están engañando a ellos mismos. Entonces, hermano, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Dios nos conoce y nosotros también, y por eso la batalla de la oración, del ayuno, de la palabra, de buscar las cosas de Dios, porque tenemos una batalla con cosas que no están bien. Y cuando algo no está bien, hay que presentarlo delante de Dios. No ocultarlo o no negarlo porque no resolvemos. La cuestión es que las cosas muy negativas en nuestra vida las tenemos que presentar en oración. Presentarlas para que Dios pues revise lo que nosotros queremos, lo que quiere hacer de nosotros, ¿no? Porque no solamente queremos ser oidores. Y luego ahí habla Santiago de la gente que se ve en el espejo. ¿Cuál es el problema del espejo? Que evolucionó. El espejo que usted conoce tiene muy poquito tiempo. Los espejos de ese tiempo eran pues de metal, generalmente muy bien pulido, muy limpio, pero no eran tan claros. O sea, en bronce o en oro, en lo que fuera, en alguna piedra incluso, se tallaban hasta que la gente parecía que se veía la imagen, no era tan nítida como usted ve ahorita. Algunos incluso ponen lupa, ¿no? El espejo y la lupa. ¿Para qué con lupa? Mejor con lupe, ¿no? O algo así, porque ay, mira, tengo un gramito y quién sabe qué. Tenemos que cuidarnos todos, pero no con tanta exageración. Pero en ese tiempo no era así. O sea, los espejos no eran tan nítidos. Por eso dice aquí, el hombre ve en el espejo su cara y luego se olvida cómo era. Porque en primer lugar, ni la ve bien, y aparte sí se nos olvida a veces. Hoy día es imposible. Los espejos que tenemos tienen otro tipo de física, ¿no? Que podemos ver. Pero en ese momento decía allí, alguien que oye la palabra y no obedece es como alguien que ve su imagen y luego se olvida de lo que pasó. O sea, no nos olvidemos de la palabra de Dios. Por eso hay que orar, hay que considerar, hay que estar todas las cosas en las cosas de Dios, siempre revisando, porque necesitamos ver exactamente qué cosas quiere hacer Dios con nuestra vida. Ahora, si yo me veo al espejo, o sea, no ya físicamente o en aquella época, sino mi espejo es Dios. Por eso necesito estar siempre con Dios viendo las cosas como Él las ve, porque yo puedo justificar, yo puedo engañar, yo puedo racionalizar las cosas y no estoy cambiando. Mi espejo siempre tiene que ser Dios. Y decirle a Dios, Señor, ¿qué ves en mí? No la espinita, el barrito, voy a decir eso. Necesito ver lo que tú ves en mí. Lo que esté bien, qué bueno, ¿no? Y lo que esté mal, pues trabajar con ello. Porque hay cosas que no están bien en nuestra vida, ¿no? Por eso dice ahí, bueno, esto es muy importante de ustedes, revísense y hagan las cosas bien. 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión del tal es vana. El concepto de lengua lo aparece en 2 veces aquí con Santiago. Esta es la vez breve, la vez más amplia está más adelante, ¿no? ¿Qué tal cuando hablo y me meto en problemas? Ya lo dije, ¿verdad? O como dicen algunos, ay, mi bocota, pues sí. Como me dije aquello, tengo que quedarme callado a veces porque es prudencia. No siempre lo que quiero decir de momento va a ser agradable o edificante. Entonces dice, tienes que refrenar tu lengua. Porque hoy día como que la gente no refrena, ¿se da cuenta? Como que se expresan, se llama libre expresión, ¿no? O sea, dicen lo que quieren, pero no está correcto.
No siempre edifica, no siempre es bueno, no siempre es con un buen propósito. Entonces tengo que aprender a refrenar mi lengua, o sea, voy a limitarme lo que voy a decir. De hecho dice la palabra, todo hombre sea prudente, antes de hablar piense. No dice primero hable y luego piense, no, es al revés. Primero piensas y luego hablas. Ya que piensas y luego hablas, puedes entonces tener una modificación de lo que decimos. Y luego, ¿qué tal la palabra religión? 1.27. La religión del pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. ¿Cuántos han oído que no tenemos religión? Aquí está la palabra religión. O sea, no somos ritualistas, que porque fui a una ceremonia ya cumplí, eso es ser una persona religiosa. Pero la palabra religare, de hecho, es una transliteración del latín. Recuerda, o sea, como se escribe en latín, se escribe en español. Entonces, religión quiere decir volver a unir o volver a ligar. Entonces, dice aquí, si yo tengo una religión verdadera, sí la debo tener. No es que fue la ceremonia ya cumplí, la religión es que yo visite a la gente. O sea, que haga misericordia con los huérfanos, con las personas viudas, que haga misericordia con ellos y me guarde sin mancha del mundo, o sea, que no caiga en pecado. Entonces, ¿sí hay religión? Pues sí, según esto sí hay religión, aunque es un texto, ¿no? Ahora, luego lo repite más adelante. Hay una cosa importante, cuando una verdad aparece en un versículo, no siempre hay que seguirlo, porque nada más aparece en un versículo. O sea, sí aparece ahí, pero nada más es una vez. Se llama contexto temático, ¿se acuerda? O sea, no puedo por un versículo dar una verdad. Tengo que ver las demás veces que aparece la palabra y entonces llego a una conclusión correcta. Hay palabras muy abundantes: salvación, gracia, Cristo, Dios, Espíritu Santo. La palabra religión aparece en Santiago 2 veces, pero aparece. Entonces tenemos que ver claramente lo que es la cuestión aquí. Decir, bueno, sí tengo religión, pero mi religión es hacer estas cosas que dice la palabra de Dios. No sé si han visto gente que alega con los comentaristas en televisión, en radio, porque dice, ¿cuál es tu religión? No tengo religión. Pues sí, ante la gente sí tengo, y aquí también. Entonces quiere decir entonces que no busco que porque me llamo cristiano lo soy, pero sí tengo una religión que es hacer las cosas como Dios quiere que las haga. 2 en adelante, del 1 al 13, amonestación contra la parcialidad. ¿Qué es la parcialidad? Pues que a las personas acaudaladas se les da primer lugar. ¿Usted conoce iglesias así? Porque alguien tiene dinero, se le considera mucho, se le toleran algunas cosas, se le permiten. Es que da ofrendas muy fuertes, hermano. Nos apoya, hay que dejarlo que haga, aunque no nos guste lo que haga. Eso es parcialidad. Y de hecho, hermano, hay gente que también a la gente muy pobre como que no le gusta. ¿Qué tal, no? Hace muchísimos años en Argentina hubo un evangelista, se llama Randall Whiting. No se lo tiene que aprender, pero era un joven en ese tiempo, hace como 40 años, ¿no? Y en su iglesia empezaban a evangelizar mucho. ¿Está bien evangelizar? Pues sí, pero ganó para Cristo a algunos rockeros. ¿Qué tal el rock? ¿Cuántos aquí son rockeros, hermanos? ¿Cómo que rockero? No, eso es otra cosa. ¿Alguien dijo rockero? ¿Qué pasó? Hermanos, venían con los pelos así largos, de mezclilla nada más y todo. Y cuando entraban los rockeros, algunos hermanos y hermanas, ¿qué creen que hacían? Se hacían a un lado. Dicen, ya llegaron estos greñudos. Hermano, yo quisiera en la iglesia greñudos. Créame que sí. Y de mezclilla o de lo que usted quiera. Pero que vengan. Ahora, sí hubo evangelio allí, pero había un rechazo. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que por la apariencia los juzgan a los demás. Entonces hay que tener mucha paciencia con ellos. No seamos parciales. De hecho, todos como que nos juntamos con los que son parecidos a nosotros. Este es mi grupo. Le gusta la tierra prometida, le gusta quién sabe qué. Ya habla de los 60s. Es como dicen ahora, cassette, generación cassette. Ok. Yo en mi casa tengo 400 cassettes, hermano, todavía. No tengo cómo tocarlos, pero ahí los tengo. Entonces, hermano, ¿qué pasa con eso? Pues es una generación. Pero no tenemos por qué hacer esa como parcialidad, ¿no? Porque dice aquí, si entra alguien vestido de oro, lo pones en primer lugar. Pero si entra alguien, así dice, con vestido andrajoso, le dice, siéntate a un lado. Porque en ese tiempo no había sillas como ahorita.
Las casas se reunía la gente donde podía. Casi siempre la persona que enseñaba se sentaba en un lugar y los que estaban cerca eran como muy especiales. Y los no tan especiales, pues un poquito más al fondo, ¿no? Y ahí dice, entonces no puedes tú al rico darle el primer lugar y al pobre el último, porque entonces estás haciendo amonestaciones en la iglesia. Y luego otra cosa muy importante, dice que somos personas con malos pensamientos, 1:4. O sea, si yo soy parecido con la gente, tengo malos pensamientos. ¿Qué pasa con esto? Ya no me importa cómo vengan vestidos, quiero que vengan, quiero que estén en Cristo, ¿no? Ahora, Dios hace el cambio en sus vidas, porque hay muchas personas que están checando cómo llega la gente. Hace muchísimos años, una maestra pues, del instituto, Noemí Velázquez, todavía vive, llegó a Cristo después de haberse apartado, pero en su iglesia le exigían usar falda. ¿Cuánta gente tiene esa todavía cosa, no? Y cuando ella llegó alcoholizada, buscando de Dios para pues, restauración, le dijeron, no puedes entrar aquí hasta que tengas falda. ¿Qué tal, hermano? ¿Está bien eso? ¿Cómo ve? O sea, era importante que llegara a Cristo. No era importante la falda o no falda, traía pantalón, ¿no? En ese momento. Y entonces, ¿qué pasa con eso? A veces la gente es muy religiosa con esas cosas. Yo creo que Dios nos lleva para que tengamos libertad, que es lo de mejor testimonio, donde tengo pues una mejor imagen para los demás, pero no que sea tan legalista, ¿no? Como en ese tipo de cosas, porque sí hay estas cuestiones, ¿no? En cuanto a ese tipo de vestimentas. Pero decimos entonces, no me voy a estar fijando tanto en la apariencia de la gente, sino en su corazón. De hecho, el corazón de la gente alabando es lo mejor. Cuando la gente alaba a Dios, qué bendición tan grande. No importa cómo viene vestido. Ya cada quien sabemos cómo podemos hacerlo de manera mejor, pero que no siempre estemos como una pues medida de cómo viene la gente. O qué tal las marcas, ¿no? ¿A cuánta gente le encantan las marcas? Es que esta es de marca, costó tanto. Pues sí, las marcas cuestan casi siempre, ¿no? Pero si no tengo para eso, no me interesa. Y tampoco me interesa quién trae o no trae esa marca. Me interesa que la gente alabe a Dios. Eso es lo más importante, ¿no? Dice ahí 1:5, ¿no ha elegido Dios a los pobres del mundo? O sea, esta gente pobre a veces no tiene la mejor apariencia. A veces, no siempre. Pero a veces vienen así con la ropa ya muy viejita, ¿no? O vienen con alguna necesidad personal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues orar por ellos. No siempre les damos dinero, ¿no? Porque no les conocemos, pero sí les damos una ayuda. Alguna despensa, alguna cosa, porque esa es la misericordia. Cuando la gente pobre llega, es una oportunidad para hacer misericordia. Pero cuando alguien llega muy lujoso su coche o su ropa, no nos vamos a impresionar por eso. De igual manera decimos, bueno, usted tiene que crecer en las cosas de Dios. Si no ha ido a la iglesia, pues venga, porque hay mucha gente que es muy dada a ese tipo se llama elitismo, ¿no? O sea, la gente de alto nivel económico o de apariencia, y esa gente nos gusta y es la gente con la que queremos estar. Ahora, dice, ustedes si hacen acepción de personas, están fallando delante de Dios. ¿Qué es hacer acepción? O sea, aceptar o no aceptar, esa es acepción. Yo acepto a los ricos, a los intelectuales, a los de tal fraccionamiento, de tal tipo de marca, de coche o de casa. Esta es la gente que acepto y la otra gente no. Entonces, hermano, ahí tenemos una cuestión muy grande que revisar. No me interesa cuánto dinero trae en la cartera, cómo viene, de dónde viene, me interesa que venga. Nada más, ¿no? Y de hecho Dios es el que se encarga de todas las demás cosas. Pero hay muchísima gente que siempre está viendo eso con la gente, ¿no? ¿Qué tal los lugares donde va la gente de etiqueta, ¿no? Etiqueta rigurosa. O sea, es con smoking. Eso es etiqueta rigurosa, ¿no? O sea, tengo que ir a etiqueta rigurosa. Bueno, si me dicen que vaya, voy. Pero de mi propio gusto no me interesa. De hecho, ni tengo un smoking. Jamás he tenido un smoking, ¿no? Entonces, ¿qué importa? En la apariencia de la gente le llega a importar mucho, ¿no? Y había incluso alguna ocasión que decían en algunas invitaciones, solamente adultos, no niños. Oiga, los que tenemos un solo niño, ¿qué hacemos cuando no vamos? Pues yo no voy, ¿eh? Porque hay como que le prohíben a uno, sin niños, o sea, ¿qué les importa que haya niños? Que los cuidemos, que estemos atentos a las cosas, pero hay mucha gente que es muy elitista en todo eso. Sin niños, y de smoking, y cosas así, o sea, es como muy enfocado en la apariencia. Y decimos ahí, entonces tenemos que cambiar la cuestión, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Te acuerdas cuando trajeron los niños a Jesús? Los discípulos reprendieron a la gente, no traigan niños, ¿qué dijo Jesús? Déjenlos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, los niños son bienvenidos, hermano. Entonces siempre tiene que haber esa apertura con ellos, ¿no? Que no tengamos esa, pues como forma de cerrada de pensar de que la gente necesita siempre nada más alguna apariencia o alguna situación ahí. Tenemos que aprender esas cosas, ¿no?
Y luego dice el 1:13, porque juicio sin misericordia será con el que no hace misericordia. Pero el que hace misericordia tendrá la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Que Dios nos da lo que no merecemos. O sea, esa es misericordia. ¿Se acuerdan? Acerca su corazón a nuestra miseria. Pero también nosotros tenemos que hacer misericordia. O sea, ¿a quién puedo ayudar hoy? No soy Boy Scout, ¿no? Pero sí puedo hacer algo bueno. ¿Qué puedo hacer? Algo bueno con la gente que algo necesita, ayudar a alguien, no estar pidiendo que la gente me dé todo a mí. Yo vengo para dar y tengo entonces que hacer esa misericordia con la gente que tiene esas necesidades. El tema final es la fe sin obras es muerta. Dice ahí 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe sola salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y sacios, y no le dais las cosas necesarias, ¿están haciendo misericordia? O sea, mi fe siempre tiene que ser práctica. No porque haciendo las cosas me acerco a Dios, decíamos al principio, ¿no? Pero hago cosas porque es lo que Dios quiere que yo haga. O sea, el Evangelio es un cambio. Yo ya no puedo hacer las cosas que hacía en cuanto a pecado y cosas así, pero sí hago misericordia. Si tengo amor, si tengo cercanía con la gente, eso es lo que Dios quiere que yo haga. Y es entonces la controversia que tiene ahí, porque dice, ¿podrá la fe sola salvarte? Y esa es la contradicción con el apóstol Pablo, que dice, la salvación es solamente por obras. Decimos, la cuestión no es lo que se hace, sino el contexto. Para Pablo las obras eran la ley, la salvación, las ceremonias, y para Santiago es el amor, la misericordia, la aceptación, es otra cuestión de obras. Aunque la palabra es ergon, es la misma, no es lo mismo obras de la ley que obras de justicia. Por eso decimos entonces, un cristiano no es salvo por las obras, ¿de acuerdo? No, pero si es salvo, tiene que hacer obras. Entonces yo tengo un compromiso con Dios de que no me acerca ni me hace más santo, pero lo hago para la gloria de Dios. O sea, las obras que Dios quiere que haga las tengo que hacer siempre porque Dios quiere que las haga. Ahora, ¿cuántas personas llegan con necesidad? Y dice aquí, le dices, ve y caliéntate y no le das algo, no le das un abrigo o comida, ¿no? Ve y come y no le das de comer. ¿Qué pasa con eso? Pues no estoy siendo hipócrita, porque dice ahí, si alguien tiene hambre, dale de comer. Si tiene frío, dale algo de tu ropa o dale para que se cavierte o invítalo a tu casa o a lo que sea, pero le estás ayudando a la persona. Entonces eso es muy práctico en la fe, porque si hay muchas personas que como que se conmueven. Ay, me duele que la gente no tenga. Bueno, ¿y qué le está usted dando a la gente? Nada. Pura oración. Hermano, está bien orar, pero no basta. O sea, la oración sí es bendición y es gracia, pero tengo que ver qué le doy a la persona, qué necesita. No que creemos gente floja o algo así, pero si alguien tiene una necesidad de momento, hay que hacer misericordia con ellos siempre, ¿no? Porque dice ahí, la fe sin obras es muerta. O sea, esta fe que no es práctica, que no tiene ese tipo de obras, tiene entonces una cuestión ahí. Dice 2:18, pero si alguno dice, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, es lo que decía Santiago, ¿no? ¿Habrá gente entre nosotros que yo tengo fe y no tengo obras? O sea, no hago nada. Vengo a que me den, vengo nada más a cantar, a recibir y ya. Pero si piden, me voy. En cuanto piden, ya no me gustó, porque no estoy para dar, no tengo para dar. Hermano, es importante que sepamos, nadie viene con exceso para dar. A nadie nos sobra nada. Nada más que damos porque Dios es misericordioso. Y entonces damos para que su nombre sea glorificado, ¿no? Y luego dice tú crees que Dios es uno y está bien. Aún los demonios creen y tiemblan. O sea, no es con que yo creo, porque hay gente que piensa que porque cree ya con eso lo confesó. Pero no es cierto, hermano. Yo tengo que creer y hacer las cosas como Dios quiere que haga. Porque dice ahí 1:20, ¿no? La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es vana. ¿Qué es vano? Vacío. O sea, habrá gente con una fe vacía que como que es de pura apariencia, ¿no? Ay, sí, el Señor y la alabanza, pero en su vida no hay nada a cambio. No hay alguna cuestión real. Entonces tenemos que ver cómo más a fondo Dios quiere que las cosas sean hechas. Abraham fue justificado por la fe, dice aquí, ¿no? Pero después tuvo muchas obras. Entregó a su hijo Isaac, se acuerda, y empezó a cambiar su vida, y Dios trató con él y empezó a actuar, dice, juntamente la fe con las obras. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, ¿fue fácil, hermano? Estaba en un lugar acaudalado, Abraham era rico, tenía las comodidades, y Dios le dice, vete de aquí. O sea, no era agradable, pero cuando se fue,
Dios hizo de él el primer judío, ¿se acuerda? O sea, llegó a la tierra de Canaán y de su familia vienen todos los judíos, porque Dios fue misericordioso, pero en su momento la orden no era fácil. O sea, vete de aquí a la tierra que yo te voy a mostrar, no era fácil. Igual a nosotros nos pide cosas que no parecen fáciles o populares, ¿no? Porque la santidad no es popular, o la bendición o la gracia no es popular. Pero dice aquí entonces, el hombre no es justificado sin las obras. O sea, es justificado por la gracia de Dios. El perdón de Dios viene por Cristo. Pero enseguida tengo que ver qué obras estoy haciendo en las cosas de Dios. ¿Se acuerda de la suegra de Pedro, hermano? ¿Qué pasó con ella? Se enfermó. Ahora, entonces Pedro no es el primer papa, porque tuvo suegra. No sabemos cuántos hijos tuvo, ¿no? Porque no sé, no dice si tuvo hijos o no, pero tuvo esposa. Ahora, dice que cuando Jesús llegó a su casa, la suegra enferma, Jesús oró por ella y la sanó. ¿Y qué hizo la suegra? Servía. Enseguida empezó a servir. Imagínese un enfermo, no está así como muy bien, ni apariencia, ni de nada, pero enseguida sirvió. O sea, usted tiene que ser un servidor, una servidora. Haga lo que sea porque estoy sirviendo. Mi deseo es servir. En la casa, no los hijos, el esposo, los papás, los abuelos, quienes estén en la casa, hay que servirles. Y también en donde esté usted, en la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar, estoy sirviendo. Porque de esta manera glorifico a Dios. Porque hay mucha gente como que no se acciona. Usted conoce gente que como que no quiere hacer nada. Decimos, hay que hacer esto, hermanos. Y se le quedan así pensando 1000 años. Es que son milenialistas ellos, ¿no? Hermano, hay que hacerlo. Y no hay que estar capacitado, especializado. O sea, lo que yo puedo hacer, lo hago. Porque es que voy a servir. Y mira, a veces no vengo muy dispuesto, pero tengo que servir. Predicar, evangelizar, hacer las cosas de Dios, ¿no? Entonces dice, el hombre no nada más es justificado por las obras, sino por la fe y las obras. La fe, porque con eso me acerqué a Dios. Y las obras demuestran que yo verdaderamente estoy en las cosas de Dios. Y luego habla de Rahab, la ramera. ¿Se acuerda quién fue Rahab? En el tiempo de Josué, ¿se acuerda? Era prostituta, vivía ahí en un lugar muy pobre, en las torres, ahí entre las torres. Y cuando le dijeron a los espías, si tú nos dices dónde podemos escondernos para ver cómo está el lugar, Dios te va a bendecir. Dijo ella, está bien, nada más que les pongo un cordón en mi ventana para que a los que están en mi casa no les haga nada. ¿Fue correcto? ¿No fue correcto? Fue correcto. Creyó en Dios, ¿no? Y ella cambió su corazón. Y enseguida empezó a hacer buenas obras, o sea, empezó a proteger a los espías. Y la gente de su reino llegaron, dijeron, ¿dónde están los espías? Dijo, no están aquí. Ahí mintió, ¿no? Pero realmente protegió a los espías. Ahora, ¿era importantísimo eso o no? Pues sí. No porque Dios era Israel, es porque Dios quería que Israel fuera el pueblo de Dios. Y actualmente, ¿a cuánta gente usted sirve? Porque es importante, yo estoy sirviendo a la gente. No vengo a que me sirvan, vengo a servir. Porque en el mundo esa es la ley, ¿no? Que dice Jesús, la gente del mundo se enseñorea y domina. Y entre ustedes no será así, sino el que quiera ser grande sea un servidor. Y el más pequeño como el que sirve también. El mismo Jesús sirvió, ¿se acuerdan? Cuando lavó los pies de los discípulos y todo lo que hizo. O sea, si Dios sirve, ¿cómo voy a ser yo una persona que no sirva? Necesito entonces accionar mi fe para tener verdaderas obras. Pues hermanos, terminamos entonces la hora 7 de Epístolas Generales, Santiago 1 y 2. Gracias por su atención, hermanos. Gracias, hermanos.